Bienvenidos a lo que va a ser el primer episodio de Transcendent. ¿Qué es Transcendent? Os estaréis preguntando. Transcendent es un proyecto que he estado desarrollando a lo largo del año y que voy a empezar a grabar en verano. Y si me da en segundo de bachillerato, igual meteré algún otro episodio, es que no, sin afectarme a la nota. Y de lo que se va a tratar va a ser de una serie de podcasts con diferentes invitados que pertenezcan a tres de las del lema básico de la marca, por así decirlo, que es la tecnología, la ciencia y la sociedad. Eh, Quiero agradecer a todas las personas que han hecho esto posible y si me está viendo alguien de mi clase, yo con que el año que viene no me hagan bullying, estoy contento. Eh, para empezar este episodio tenemos como invitada a una científica que conocí gracias al instituto y que, por así decirlo, me ha acercado a la ciencia, y es Marta Sanz. Wow, muchas gracias, Marta, por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, para empezar, más o menos, cuéntanos a qué te dedicas y un poquillo lo que ha sido tu trayectoria. Bueno, pues yo tengo formación científica. Hice mi carrera, mi licenciatura en ciencias biológicas. Luego voy a explicar esto. Bueno, no es parte de mi formación científica, pero es verdad que entre la licenciatura y la tesis doctoral me fui un año a trabajar en un proyecto de desarrollo rural a Honduras. Y eso me cambió la vida, la perspectiva. Y un poco también los sueños que tenía hasta ese momento. Fue un año muy importante. Es cierto que cuando volví seguí con mis estudios, hice la tesis doctoral en el CBM, en el Centro de Biología Molecular, y de ahí me fui a Francia a hacer una estancia corta en el Pasteur, luego me fui a Londres, hice 2 postdoctorados allí, en dos institutos de renombre. Vamos, una formación científica extensa. Lo que ocurre es que también, mientras hacía la tesis y los postdocs, siempre quise dar un servicio más directo a la sociedad. La ciencia aporta muchísimo conocimiento, es fundamental, pero es verdad que no tienes ese contacto directo con la gente. Los resultados se ven a largo plazo y a mí me faltaba ese contacto directo. Entonces, fundamos una asociación sin ánimo de lucro, 2 compañeros y yo, con el objetivo de, por un lado, acercar la ciencia a la gente en general, haciendo especial énfasis a los adolescentes, ¿vale? Porque son el futuro de la nación en realidad. Sí, y El mundo ahí es donde nos conocimos, exactamente por eso claro, nos conocimos. es verdad, es que el mundo es vuestro, ¿no? Ocurrió la pandemia, entre tanto, y yo soy viróloga, o sea, soy científica, pero soy viróloga, y nos dimos cuenta que había muchísima desinformación. O sea, hoy en día tenemos acceso a todo tipo de información, pero no siempre es verídica. Y es muy importante saber contrastar la información, saber analizarla y no creernos todo lo que leemos o vemos, porque ahí está nuestra libertad. Entonces es fundamental que aprendamos a hacerlo y que lo hagamos. Entonces, yo vi que la mayor parte de la gente se creía todo lo que oía o que leía y eso les dañaba porque estaban asustados, tenían odio, tenían miedo y decidí que este proyecto, bueno, lo decimos en consenso, que este proyecto comenzara en barrios con menores ingresos económicos, más vulnerables, para precisamente empoderarles, ¿no? Entonces O sea, empezamos. ¿Eh? entonces, el plan era acercar la ciencia así como para romper un poco el ciclo de pobreza y que de ahí tuviesen una cuerda de huida, por así decirlo, de esa dinámica de, por así decirlo, de... ¿Cómo se dice? Sí, Dinámica de... ese Sí, bueno, de esa dinámica. círculo de la pobreza, sí, sí, para romperlo. Para, Y lo que has comentado antes de tu viaje a Honduras, si puedes contarme más a detalle qué pasó ahí, porque me bueno, parece algo eso fue interesante. fascinante. Sí, no, mi viaje a Honduras fue fascinante, en realidad. Fue una oportunidad más que me llovió del cielo. Yo quería hacer un voluntariado, pero estaba mirando en Europa, con animales y eso, y me ofrecieron irme a Honduras, pues de un día para otro, a un proyecto que ya había comenzado. Y yo lo vi claro, la verdad.
me resultó fascinante, decidí que sí, en un mes estaba allí, en medio de ningún lugar, trabajando con comunidades locales de una región bastante amplia, la región del Yeguare. Entonces, nosotros trabajábamos con líderes comunitarios. ¿Qué son los líderes comunitarios? Son esa gente, es como tú, son gente que aporta de forma voluntaria a la sociedad. Bueno, a ver, como yo, Como aún tú. no, aún no. Igual en un futuro sí que No, somos líderes comunitarios, pero a día de hoy soy un chaval común y corriente, o sea, aún me queda trayectoria. bueno, un chaval, Esperemos que ¿eh? podamos llegar, que No, espero que poder llegar en algún momento. un chaval común y corriente que está emprendiendo este proyecto para informarse él y dar una opción a otros, Sí, ¿no? se me salen los colores. No, pero es verdad. El caso es que, bueno, pues son gente que no ganaba nada con ello, solo informar a los miembros de su comunidad. Entonces estaban trabajando con, bueno, eran agricultores, entonces a través del método científico, que es un método muy importante para obtener información objetiva, pues comparaban distintas variedades y así obtenían mejores resultados con sus cultivos. Entonces, esto es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que en Honduras la pobreza es extrema, eran comunidades que con sus cultivos no llegaban a final de año, es decir, que a lo mejor se pasaban un mes sin comer. Entonces, Ostras. claro, aumentar la producción era muy importante porque eso les permitía poder alimentarse todo el año e incluso si tenían sobreproducción, poder venderla y con ese dinero comprarse otros alimentos o herramientas. Entonces tú fuiste allí como a inculcar el método científico y a aportar Sí, con la ciencia un desarrollo de la agricultura, eso básicamente. es. Lo has explicado perfectamente. Lo que ocurre es que no fui yo sola, sino que me fui a una universidad que ya tenía este proyecto. Entonces yo me fui a colaborar en este proyecto y fue un proyecto muy... ellos llevaban ya 10 años trabajando, entonces se notaba que tenían recorrido. Fue un momento súper bonito en el que ya se empezaban a independizar como asociación ellos mismos y, y también se transmitían información. Si un grupo de una región su proyecto era con papas y tenía resultados que podían ayudar a otros, iba y les daba una charla a esos otros. Entonces, Qué loco. Hay claro, una retroalimentación entre las comunidades. eso es. No, fue súper Qué bonito. bonito. La verdad que fue toda una experiencia. También me di cuenta que no necesitamos la mayor parte de las cosas que creemos necesarias aquí en el primer mundo, ¿no? Como es tener agua corriente todos los días, o luz, o teléfonos. Yo vi que no era necesario para vivir y ser feliz. Entonces, a mí me ayudó muchísimo también. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Un Perdóname, no año sé si lo has casi, dicho antes. Un un año año. casi. Sí. ¿Y dónde os alojabais? ¿Os alojabais dentro de esas comunidades o teníais vuestro hotelito apartado? Porque eso, en mi opinión, rompería un poco la experiencia de inmersión en la sociedad. Es que eran 15 comunidades, estaban en una región, entonces nosotros teníamos una casa del proyecto que estaba en un pueblo. En uno de los pueblos más centrales, un pueblo de 2.000 habitantes, las carreteras eran de tierra, no había agua corriente todos los días, la luz se iba cada 2 por 3. Joder. No tenía ventanas realmente la casa, no tenía ventanas. Eh, bueno, pues fue interesante, o sea, muchos mosquitos, muchas enfermedades infecciosas, serpientes, alacranes, de todo. De No, todo. no tienes ninguna anécdota como de irte a dormir y encontrarte a una compañera serpiente ahí al lado o algo así. Con alacranes en la ducha, sí. O sea, A la que yo, se lo he dicho. fue interesante y yo no habría sobrevivido si no hubiese ido con el proyecto, o sea, con la gente que vive allí, está acostumbrada a estar allí, yo no habría sobrevivido porque, imagínate, me picaron garrapatas, eso, me encontré escorpiones en el baño, íbamos a una comunidad, había ahí una coral, o sea, te quiero decir, ¿cómo reaccionas ante esto, sabes? Eh, entonces, pero bueno, es que no me pasó nada a mí. Mi compañera sí que cogió el dengue, cogió malaria. El dengue y malaria. Sí, había mucho dengue y mucha malaria. Entonces, sí, Madre mía. Y bueno, se recuperó de eso, ¿no? se recuperó. Sí, Bueno, sí. Lo que pasa es ya que, que eres, ya que eres bióloga, vamos a aprovechar. El dengue y la malaria, ¿eso cómo funciona realmente? bueno, el dengue es un virus y la
y la malaria es un parásito. Entonces, a ver, lo malo del dengue es que no te puede dar dos veces, porque la segunda puede ser hemorrágica. Es decir, no es el virus el que te causa la reacción tan brutal, sino que es tu propio cuerpo. Es tu sistema inmunológico reaccionando a esa infección lo que te hace ponerte tan malo. Entonces, la segunda vez que te pica, se reactiva de forma mucho más fuerte esa respuesta inmunológica y te puedes llegar a morir de una enfermedad hemorrágica. Entonces es que por eso es peligroso. Es muy peligroso, se transmite por mosquito. Los dos se transmiten por mosquito. Entonces hay que tener cuidado. Y la malaria igual, se transmite por un mosquito, es un parásito pues también causa fiebres muy altas, puede dar malaria cerebral, que esa es la más peligrosa. Malaria cerebral. Sí, Sí, entonces, suena chungo, no suena algo sí, que no, me no, gustaría tener. no quieres que te pase. Y lo malo es que es como muy difícil de evitar. Hay que evitar que te piquen los mosquitos, pero hay gente que es más propensa, entonces es complicado. Tu amiga se recuperó, ¿no? Me imagino. Se recuperó, ahora vive en España, entonces pues no tiene el peligro de poder volver a padecerlo aquí. Pero bueno. Sí, no, yo tuve suerte porque dormíamos en la misma habitación. Y decir, fue suerte, fue suerte. Igual no eres tan apetitosa para los mosquitos, no lo sabremos nunca. Que sí, sí, yo lo sé, que sí que a mí me encanta, o sea, les encanto, me pican todo el rato. Yo no sé. Pero yo me echaba, o sea, yo sí que me protegía más, precisamente porque soy propensa a que me piquen. Pues me echaba antimosquitos, tenía la ropa ya tratada para que no me picaran. O sea, me protegía bastante. Tenía Bien mucho. pensado, bien pensado. Sí, sí, sí. Entonces, este viaje que me has comentado a Honduras fue el que te impulsó a una utilidad, bueno, un uso de la ciencia más social, por así decirlo, ¿no? Es ya Eso lo que te es, cambió el mindset. eso es. Sí, porque llena mucho. O sea, trabajar con gente a mí me llena mucho. Y en el laboratorio al final estás encerrado allí haciendo tus experimentos, que es muy interesante, pero pierdes contacto con la realidad. Y a mí llegó un momento en que no me era suficiente y tuve que dar el salto. ¿Cuánto tiempo estuviste más o menos ejerciendo como científica? Mm, Madre mía. Pues empecé la tesis a final de 2004 y estuve hasta 2014, 10 años. 10 años 10. metida en un laboratorio, así es la vida del científico. Levantarse, laboratorio, acostarse, laboratorio. Sí, sí. ¿O cómo más o menos nos puedes explicar? A ver, la vida de un científico no es como la gente se la imagina. A vosotros os llevé a un centro de investigación precisamente para que vierais que no es como la gente se imagina. Es dura en el sentido de que hay que trabajar muchas horas. Es muy competitiva. Yo te voy a decir las cosas malas. Es muy competitiva. Hay que trabajar muchas horas y es una carrera de egos. Es decir, lo único que tienes, porque tampoco tienes un salario magnífico, es ser más listo que los demás. Entonces, hay una lucha por ser el más listo, entonces eso es como, es desagradable, desagradable. Pero por otro lado, tiene muchas cosas buenas. Estás haciendo algo que es interesante, descubriendo cosas que nadie ha sabido antes que tú. O sea, son nuevas para la humanidad. Imagínate lo que es eso. Eh, Haces lo que te gusta, entonces el tiempo se te pasa mucho más deprisa. O sea, no es lo mismo trabajar 15 horas en algo que te gusta que trabajar 15 horas en algo que te está minando por dentro. Entonces, eh, bueno, pues yo la verdad que me entretuve mucho todos esos años. Y luego el ambiente es divertido porque los científicos al final son gente muy creativa, entonces están todo el rato tienen ideas locas y de todo tipo. O sea, voy a hacer un collage de no sé qué, voy a poner el cartel no sé dónde, o voy a llamar a esto de esta manera para hacer la gracia, o, ¿sabes? Entonces es divertido, o sea, estás en un ambiente divertido. Y hay mucha gente joven, está muy bien. La verdad que para el que le guste la ciencia y no necesite el contacto directo con la gente, Como que, o sea, al que le guste la ciencia y no le importe no socializar mucho tiempo por estar metido en un laboratorio, que vaya de una, ¿no? no, hombre, que socializas pero con la gente, con tus compañeros. Entonces, las fiestas, si tú me dices que los científicos son muy creativos, imagino que salir de noche con algún científico debe ser algo excepcional.
Sí, es muy divertido. Y ya en fiestas de disfraces ni te cuento. Espera, ¿cómo que fiestas de disfraces? Ah, sí, sí, en Halloween, bueno, en Inglaterra era Halloween, porque allí se celebra mucho, pero bueno, aquí puede ser cualquier tipo de fiesta, o sea, al final es que dices, pero ¿qué les pasa por la cabeza? O sea, que son muy originales, la verdad. Qué bien. Sí, no, no. Y les Y gusta la fiesta, ¿eh? Que lo de los viernes las cervezas, entonces, la típica imagen que se suele tener de los científicos de los gafotas y las gafotas y asociales que no les gusta salir y viven en una cueva, eso lo desmientes completamente. totalmente. Les encanta salir, les encanta viajar, les suele gustar el arte también. O sea, tú ves a los científicos que van a conciertos, que van al cine, al teatro, que les gusta eso y lo hacen de forma rutinaria, como parte de su vida. Sí, Qué bueno. sí, sí. ¿Y cuál fue, por así decirlo, tu primer contacto con la ciencia? O sea, ¿en qué momento de tu vida te das cuenta de que igual ser científica es muy buena ruta? Bueno, yo es que a mí siempre se me han dado bien las ciencias. Entonces, cuando eran matemáticas, pues matemáticas. Cuando empecé a dar química, pues apasionante la química, la física, todo. Entonces, y se me daba bien, me era más fácil. Entonces, casi siempre supe que iba a hacer algo relacionado con la ciencia. Pero me acuerdo que poco antes de terminar el instituto, me acuerdo decirme a mí misma, cualquier cosa menos biología, yo nunca voy a estudiar biología. Bueno, me tragué mis palabras. Las vueltas que da la vida, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Cómo que acabaste en Pues que biología? Si tuve tenías en el tan claro último que no. curso una profesora muy buena y me encantó. Y luego me gustaban mucho los animales y decidí, y de hecho fue la única opción que puse, o sea, estudiar biología en las 3 universidades más grandes de Madrid, esas fueron mis opciones. Y al final estudié biología, claro, en la autónoma. Bueno, yo Y sí te puedo asegurar que biología no voy a estudiar. Eso, yo sí que te lo puedo decir y sé que no voy a tragar mis palabras. está bien, si es que la física, por ejemplo, a mí me parece súper interesante. De las que más me gustan son la física y la biología. ¿Y has descartado el sacarte tal vez un grado en física Ay, sí, o...? no, no, yo ya no, ya no me apetece estudiar una carrera ni otra tesis. Sí, no, no, no. Ya en esta etapa de mi vida me apetece más crear proyectos, es lo que más me apetece. Y así aparte de este proyecto, que por cierto, no has dicho cómo se llama el proyecto, ya que estás aquí, haz un poco de marketing, ¿no? Sí, investigamos en clase, se llama. Y consiste en acercar la ciencia a adolescentes en riesgo de exclusión social. eh, y ahora lo vamos a transformar un poco porque me he dado cuenta que comemos todos muy mal y que eso está relacionado. Es que estoy estudiando mucho ahora el tema de la nutrición, me interesa muchísimo. Tuve un problema intestinal hace 3 años y empecé a investigar y me he dado cuenta de la importancia que tiene llevar una alimentación saludable, o sea, para todo, ¿eh? Porque está relacionada con temas tan diversos como puede ser el Alzheimer, el autismo, la depresión, eh, aparte de todas las enfermedades autoinmunes, alergias, etcétera. O sea, es un tema súper importante. ¿Cómo es eso de que está relacionado con las alergias, por ejemplo? Porque, a ver, Uy, sí. yo en mi caso no puedo tomar lácteos, que de vez en cuando me doy un permitido porque, yo qué sé, ante una pizza cedemos todos, pero que, o sea, me interesa el tema. ¿Cómo es eso de que la nutrición puede definir temas tan importantes y que a día de hoy tienen tanta repercusión social como son la depresión y todos estos tipos de cosas? O sea, ¿cómo va eso? Pues es a través de la microbiota. Yo no sé si tú conoces lo que es la microbiota. Eh, la Me mi- suena, pero para quien no lo sepa, explicarlo, por favor. sí, 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 te lo explico porque es una cuestión muy importante. La microbiota es el conjunto de microorganismos que tenemos conviviendo con nosotros. Bueno, en realidad es parte de nosotros. Entonces tenemos eh, como un ecosistema, es como un jardín de distintas especies de microorganismos, también virus, hay virus, protozoos, bacterias, arqueas, parásitos, hay de todo. Y tenemos la mayor parte de la microbiota está en el tubo digestivo, desde la boca, sobre todo en el intestino, el colon, tal. Tenemos muchísimos que nos ayudan a funciones indispensables, como puede ser no solo la digestión, sino la producción de metabolitos que necesitamos para funcionar bien, y esta microbiota intestinal, bueno, del tubo digestivo en general,
está en contacto directo con todos los órganos del cuerpo. Porque el eje intestino-cerebro ya lo conocíamos muy bien, está muy de moda, es decir, que nuestros microorganismos se comunican con el cerebro y al revés. Hay como una autopista de comunicación directa, pero ahora se está descubriendo que también tienen contacto directo con el corazón, con el hígado, tal, con todo. Se descubrirá en los próximos años que tienen comunicación con todos los órganos del cuerpo. Pero también tenemos microorganismos en la piel, por ejemplo, que nos protegen, entre otras cosas, frente a infecciones. Y son los que determinan que que disfrutemos de buena salud o que no disfrutemos de buena salud. Entonces es muy importante cuidarlos y comer para que ellos se puedan alimentar también. Nuestra forma de comer va a determinar el tipo y la cantidad de microorganismos que tenemos. Entonces, una pregunta que igual es una tontería, no lo sé, pero si estás diciendo que tenemos tenemos microbiota en la piel, igual la limpieza excesiva no puede disminuir ese número y puede hacernos más propensos a, yo qué sé, cualquier tipo de infección de piel. Efectivamente, así es. Es lo que estamos viendo ahora, que no es necesario ducharse tanto. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado y a pasar por no ducharse es complicado porque tienes que aguantar los olores, etcétera. Hasta que consigues que la microbiota vuelva al equilibrio y gestione esos olores, la suciedad y tal, pasa un tiempo porque la estamos destruyendo todos los días cuando nos duchamos. Entonces, claro, hay que tener fortaleza para decir, bueno, voy a estar unos días oliendo mal, sintiéndome asqueroso, tal. Pero en realidad, antiguamente no nos limpiábamos tanto y no deberíamos hacerlo tampoco ahora, pero bueno. Yo es Entonces, algo que sigo haciendo, o sea, me sigo duchando todos los días porque me siento incapaz de no hacerlo. ahora no nos echamos ninguno y ya está, y así lo normalizamos. Pero igual no es lo mejor para nuestras narices. Pues sí, sí. De hecho, si te fijas en los animales, no les gusta nada que te duches ni que limpies ni nada, porque dejan de reconocer las cosas, ¿no? Pero bueno, Y la alimentación es súper importante comer de forma inteligente, porque es que nos da superpoderes, o sea, nos hace estar más alerta, menos estresados, con más energía. Al final, si tú te fijas bien, los CEOs y los dueños de las empresas más grandes del mundo se cuidan bastante, se cuidan bastante. de No verdad, solo la eso. alimentación, también es gestionar el estrés, es hacer ejercicio, ¿no? Es respirar, que no se nos olvide. Pero vamos, la alimentación te ayuda a todo esto. O sea, que te estás comiendo un dulce y piensas que es una tontería. No, pero es que a lo mejor ese dulce te impide estar bien nutrido. Porque a lo mejor sustituyes el dulce por una comida que te pueda aportar nutrientes. O sea, si estás sustituyendo el dulce por una fruta por el dulce, al revés, ¿no? Si me Sí, o estás sea, un dulce por la fruta. Sí, un dulce en vez por fruta, pues ya no tienes ni las vitaminas, no tienes fibra, no tienes los minerales, no tienes nada. Entonces ya no es una cuestión de calorías ni nada de eso, ni lo que te aporta de malo el dulce, sino que es que está impidiendo que tú tengas todos esos nutrientes que necesitas, ¿sabes? Para funcionar bien. Qué bueno. ¿Y cómo estás encaminando el proyecto entonces hacia esta parte de la nutrición? ¿Qué estás haciendo? Bueno, entonces, pues voy a hacer una cosa parecida. Lo que pasa es que no creo que sea una cuestión solo de llevarla a barrios vulnerables, pero yo creo que todos necesitamos informarnos en este sentido, adultos, jóvenes y todo. Lo que pasa es que creo que es mucho más difícil cambiar la mentalidad de un adulto que de un joven. Y creo que tendríais que ser vosotros los que educarais a vuestros padres y abuelos, ¿sabes? En este tema. Y es muy importante, y además que vosotros tenéis toda la vida por delante, que por desgracia habéis heredado una flora menos diversa. O sea, y ahí voy a hacer un paréntesis, ¿vale? Se asocia flora, o sea, microorganismos diversos a buena salud. Y la diversidad de los microorganismos está reduciéndose a la mitad en cada generación. Es decir, mis abuelos tenían el doble que mis padres de diversidad. Mis padres el doble que yo. Yo tendré el doble que la siguiente generación. Y así, o sea que vosotros, por desgracia, estáis heredando una microbiota dañada. Pero, una pregunta.
la microbiota hemos dicho que son microorganismos externos a nosotros mismos. O sea, por así decirlo. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta que igual no estoy en lo correcto, pero eh, no debería tener nada que ver con rasgos genéticos. O sea, no tendría que ser algo hereditario la flora intestinal, ¿no? Eso no debería de ser basado en nuestra alimentación, tal vez. O igual por cambiar nuestra alimentación estamos generando una disminución en la flora, pero ¿genéticamente tiene algo que ver o no? Esa es la pregunta. Sí, sí, no, no es genéticamente, pero sí va con los hábitos. Y aquí voy a hacer dos incisos. Uno, hay que tener en cuenta que la genética es dinámica, ¿vale? Los genes son dinámicos. Tú heredas una información genética que no va a cambiar, pero la expresión de esa información genética va a cambiar. Y de hecho, lo que hayan hecho tus padres, tú lo vas a heredar a través de la expresión de esos genes. Es decir, que si tus padres tienen algún comportamiento adictivo como fumar y tal, tú vas a heredar unos genes que van a ser propensos a tener una adicción. Depende Pero de ti luego no de tener. cualquier tipo, la adicción de cualquier tipo, o sea, ¿eres propenso a ser adicto o eres propenso a ser adicto al tabaco? Bueno, pues las dos cosas, por desgracia, pero se está estudiando mucho. Creo que los comportamientos adictivos ya tienen unos patrones genéticos, pero claro, también, por ejemplo, fumar está asociado a tener un determinado tipo de receptor. Es que esto ya es entrar en mucho detalle, pero bueno, digamos que fumar te hace tener unos cambios dentro del cuerpo que te hacen adicto a seguir fumando, ¿vale? Sí. Entonces, claro, o sea, es concreto también, pero bueno, creo que por lo menos cuando yo estudiaba el tema, se estaba viendo que los comportamientos adictivos tenían patrones, Vaya, pues patrones en conjunto, o entonces... sea, que los comportamientos adictivos en conjunto tenían patrones genéticos. Y eso es un inciso. Y el otro inciso es que la flora tú la heredas sobre todo de tu madre. Ah, con la lactancia puede ser, ¿no? Y al nacer. Es muy importante Vale. al nacer. Si naces por... Claro, si no, no es por cesárea. Y ahí hay una diferencia entre los niños que nacen por cesárea y que nacen por vía vaginal. Si naces por vía vaginal, es como que te impregnas con toda la flora de tu madre al nacer. Y esos son tus primeros microorganismos. Y son los que van a sembrar el terreno para que otros microorganismos del ambiente vayan estableciéndose ahí y formando parte de tu flora. Luego eso, claro, según lo que hagas, no solo la alimentación, eh, tener contacto con la tierra, con las superficies, es decir, los niños que les encanta tocarlo todo, llevarse las manos a la boca, pues no es tan malo, ¿sabes? Porque eso te va dando forma a la flora también. Cuando digo flora me refiero a microbiota. Entonces, como has hecho un inciso y has separado los niños que nacen por un parto natural con los niños que nacen por cesárea, los niños nacidos por cesárea son más propensos, bueno, más propensos no, son más vulnerables de algún modo. Son más vulnerables. Hay varios factores. Primero es el canal bueno, el canal del parto o cesárea, o sea, la forma de nacer. Y luego también la lactancia te aporta muchísimos microorganismos de la madre. Entonces, si naces por cesárea pero tienes una lactancia materna, pues puede ayudar. Eh, si no tienes ninguna de las dos cosas, mmm, si vas con desventaja. Luego puedes fortalecerte a través de la nutrición, a través de cómo vives y tal, pero sin hacer. Vale, entonces, los bebés que nacen por cesárea y que no tienen el periodo de lactancia adecuado, o sea, le enchufan al biberón, parten desde un punto muy inferior o es una desventaja que tampoco es algo notable. No, sí, 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 se ha visto asociado a enfermedades luego. Pero bueno, que tú puedes, aun partiendo con desventaja, tú a través de la alimentación y de tus hábitos, puedes fortalecer la flora. No tiene por qué ser solo porque hay. Y de hecho, si tu madre tiene una flora que no es muy saludable, es probable que tú heredes la misma flora. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta, que no siempre partes con ventaja, ¿sabes? Por nacer por vía natural. O sea que, Claro. pero que son cosas que sí que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar.
cómo estás de fuerte, tal, cómo es tu microbiota. No sé, pero bueno, nosotros podemos hacer mucho para contribuir. De hecho, yo el problema que tuve fue una disbiosis. Disbiosis, ¿qué es eso? Disbiosis es cuando no tienes las poblaciones de bacterias que deberías tener en el número que deberías tener, ¿no? Es como si tuvieras más de un tipo que de otro o sea, comparando con el estado de buena salud, digamos. Entonces, si buena salud es tener mucho de esto y menos de esto, pues yo tenía, pues al revés. ¿Y cuál fue el tratamiento? Lo he cambiado a través de la alimentación. Entonces, bueno, que yo animo a todo el mundo a que se cuide un poco. Los Entonces se efectos puede decir negativos, que esta, ¿cómo se llama? Microbiosis, puede ser. disbiosis. Ah, eso, entonces esta disbiosis fue la que te hizo informarte de la nutrición y gracias a esta enfermedad es por lo que has empezado a desarrollar este proyecto nuevo, ¿no? De Sí, concienciación nutricional. sí. Y te voy a decir una cosa, que mi idea inicial era transmitir la importancia de poder ser críticos a la hora de buscar información, saber dónde la tienes que buscar, saber el rigor de las distintas fuentes, es decir, saber si un artículo que lees tiene una base más sólida que otro. Por ejemplo, para mí esa es la herramienta fundamental que te da el método científico, que te da la ciencia. Eh, y eso es lo que a mí me ha permitido descubrir cómo curarme, porque yo iba al médico de cabecera y lo que me mandaban no me ayudaba, entonces seguía y seguía y cada vez estaba peor y cada vez estaba peor y hasta que decidí ponerme a estudiar yo porque dije, bueno, si no me van a ayudar otros, me ayudo yo, ¿esto qué es? Pero yo no voy a ser una enferma crónica, me negué a ser una enferma crónica, entonces me puse a estudiar y claro, son temas que científicamente son muy modernos, están ahora muy de moda y se está descubriendo todos los días cosas nuevas. Entonces, un médico que tenga 50 años y lleve ejerciendo muchos años y no lea lo suficiente, no te va a poder ayudar porque no va a saber nada sobre el tema, porque es nuevo, ¿sabes? Entonces, es muy importante que nosotros nos adueñemos nos empoderemos y sepamos buscar esa información, sepamos evaluar. Eso por un lado, o sea, te permite aumentar tu conocimiento. Y por otro lado, también evita que nos manipulen. Porque si a ti te dicen que los perros vuelan y tú no sabes cómo buscar la información, te vas a creer que los perros vuelan. Y a lo mejor estás viviendo tu vida en base a una mentira. Bueno, hemos mencionado varias veces el método científico. Igual convendría que lo explicases para la gente que no lo sepa. ¿Qué es el método científico? ¿En qué se basa este método? Bueno, el método científico es una forma objetiva de aumentar el conocimiento. Lo bueno es que es una forma objetiva, es decir, tiene una estructura determinada, con una serie de pasos, que te permite ir de una duda que tengas a una respuesta. Entonces, tú puedes tener una duda, por ejemplo, pues yo tengo la duda de si tengo más bacterias en manos sucias que si me lavo las manos. Bueno, pues esto lo puedo someter a prueba. Entonces, tengo una duda. Tengo la duda de si con las manos sucias tengo más bacterias. Entonces, formulo una hipótesis. Mi hipótesis es que si me lavo las manos, reduzco el número de bacterias en las manos. ¿Vale? Bueno, pues esto lo puedo someter a prueba, que es lo que te permite el método científico. Entonces, dices, vale, pues bueno, voy a investigarlo, porque yo no sé si tengo razón o no. Entonces coges y haces una prueba con una mano sucia y con una mano limpia y ves si crecen más bacterias en una mano sucia que en una mano limpia. Cuando obtienes los resultados, cuando ves los resultados, si los resultados dicen que efectivamente había más bacterias en la mano sucia, pues ya tienes una respuesta. Lo bueno del método científico es que tienes una respuesta y a la vez te surgen otras dudas que puedes seguir investigando. Por ejemplo, me sale que tengo más bacterias en la mano sucia. Bueno, pues ahí me surge una duda, ¿tengo más bacterias en la mano sucia o tengo más bacterias de crecimiento rápido en la mano sucia? Porque si lo he dejado un tiempo determinado, ¿sabes? Podría ser que si lo dejara más tiempo, crecieran bacterias en la En la limpia. limpia. Entonces,
Es un método con una serie de pasos que te permite llegar a conclusiones y a Y seguir esas conociendo. conclusiones las podemos tomar como 100% verídicas, porque lo has experimentado tú. Claro, no es, hay que tener una cosa en cuenta. Es verídico hasta el punto en el que yo sé, porque la ciencia está sometida siempre a evaluación. Es decir, nada de lo que sabemos ahora podemos pensar que es la verdad única, porque seguimos estudiándola. Entonces puede ser que con herramientas futuras, con mejor tecnología, podamos acercarnos más al conocimiento de la realidad. Y puede ser que lo que creemos ahora que es verdad no sea del todo verdad. ¿Tú crees que en algún momento se va a poder alcanzar a la verdad absoluta o siempre nos vamos a encontrar con un paso más? Pues ahí estamos ya en el terreno de la filosofía. ¿Hay una sola verdad o hay muchas verdades? Te tuve el examen ya hace un mes, ¿eh? Igual puedo tirarme aquí un ISEI o algo así. Pues venga, No, no, claro que ¿qué no, piensas claro que no. tú? Eso se quedará para otro momento. A ver, Ah, a ver, personalmente, yo pienso que la verdad. Yo pienso en la verdad individual, lo que decía Ortega y Gasset. Cada uno tiene su propia verdad y ya a partir de ahí generamos una verdad asumida por todos, que es la verdad general. Y eso es de hecho lo que está sujeto a cambio. Si nosotros asumimos que en población que la Tierra es plana, la verdad es que la Tierra es plana. Y va a ser así hasta que dentro de X generaciones empieza a haber una nueva verdad colectiva asumida por todos y se llega a que la Tierra es redonda. Ahora mismo hay gente que piensa que la Tierra es plana. Para ellos es verdad. Pero como la verdad popular es que la Tierra es redonda, pues siempre van a estar como si fuese, por así decirlo, en lo incorrecto. Frente a la verdad global. claro. Yo pienso también que hay tantas verdades como personas. Lo que ocurre es que cuando tenemos mejores herramientas para acercarnos al conocimiento de la realidad, por ejemplo, ahora en el caso de la Tierra es plana, la Tierra no es plana, pues lo hemos podido ver desde el espacio que la Tierra no es plana. Si esta gente vive su vida pensando que la Tierra es plana, está bien hasta que eso les limite. Es decir, si por pensar que la Tierra es plana no van de Australia a América en avión, o, no, perdón, no van de Australia a América por el otro lado, por el Pacífico, pues a lo mejor se están gastando más dinero, yo qué sé. Si tienen que dar toda la vuelta hasta allí porque piensan que la Tierra es plana, no sé, o sea que es un ejemplo tonto, pero que cegarte a lo que las nuevas herramientas te pueden decir sobre el mundo en el que vives es ir en tu contra, es limitarte a ti mismo. Yo quiero decir una cosa y es que creo que es igual de limitante el que acepta algo. O sea, ni tanto ni tan calvo. Es igual de inválido desde mi punto de vista. El que asume que la Tierra es redonda al 100%. Bueno, por este ejemplo, ¿vale? Por este ejemplo. El que asume que la Tierra es redonda al 100% como el que asume que la Tierra es plana al 100%. Desde mi punto de vista, yo pienso que siempre tenemos que estar abiertos a un cambio y que no podemos aceptar nada como un absoluto. Porque al fin y al cabo la ciencia, que no es por posicionarme en contra de la ciencia, eh, no es más que asumir información que te están dando otros y tomarla como cierta. Y más aún si no tienes el conocimiento suficiente como para comprender los datos que te están dando. Porque, por ejemplo, a mí, yo he crecido pensando en el sistema, bueno, me he estudiado el sistema solar, he estudiado que Plutón es un planeta, y luego cuando me hago mayor me dicen que Plutón ya no es un planeta por X y por Y. Pues siempre hay un paso más y siempre hay un cambio de la ciencia. Entonces, yo pienso que al final, hasta que nosotros no tengamos el conocimiento y no pongamos en prueba lo que se nos ha enseñado, no podemos estar tampoco seguros de que esto es así. Porque, yo qué sé, por ponerse conspiranoico, igual el tema de que el hombre llegó a la luna fue una grabación de Estados Unidos para tomar ventaja en la Guerra Fría, yo qué sé. Entonces, ¿la Tierra es redonda? Yo voy a asumir que sí, porque es lo que me han enseñado y porque es con los datos que trabajo. Ahora, hasta que yo no vaya al espacio y vea la Tierra redondita y vea la Luna y la pise, pues no voy a poder estar a un 100% de seguro de que es así. Y aún así, aunque esté ahí, no voy a saber si es 100% verídico porque igual estoy soñando, no lo sé. Entonces, yo creo que va a ser imposible. Claro, yo creo que, o sea, estoy contigo en todo, pero haría un inciso y es lo que yo creo que es muy
que va en contra de nosotros, ¿eh? Es negar la evidencia. O sea, si no hay ninguna evidencia de que la Tierra sea plana y hay muchas que te indican que la Tierra es redonda, va en tu contra decir que la Tierra es plana, porque estás negando evidencias. Pero siempre que aceptas una hipótesis actual, tienes que tener en cuenta que puede ser rebatida. O sea, eso tienes que estar abierto. Nosotros nos tenemos que mantener siempre abiertos de mente. Y luego, efectivamente, o sea, si no entiendes algo, yo creo que lo mejor que puedes decir es no sé, no sé. O sea, también tenemos que, o sea, aceptar ciertas cosas para poder vivir. O sea, yo necesito aceptar que aunque no lo vea, yo qué sé, la Tierra redonda, porque me apetece cogerme un avión e irme de Oceanía a América, ¿sabes? Y prefiero hacerlo por el otro lado, que son menos horas, ¿vale? ¿No? Sí, es que, a ver, aquí está el punto. Por ejemplo, lo que tú me has contado de la microbiota, yo no tenía ni idea. A ver, te creeré porque te conozco, confío en ti, e igual intento cambiar mis hábitos para ser el superhombre que has dicho y convertirme en el CEO de una empresa. Pero aún así, hasta que no lo estudias tú, yo creo que no vas a estar seguro al 100%. Sin, la verdad. Que eso no quita que tú aceptes. Es que yo veo la vida, por así decirlo, como un juego, como una serie de reglas que se te imponen y a partir de ahí vas trabajando y vas adelante. Por ejemplo, yo que sé, ahora trabajamos con la mecánica clásica. Vale, tranquilos, ¿no? Vamos ahí, pero realmente si te metes a un nivel más atómico, por así decirlo, se ve que estas leyes no funcionan en absoluto. Entonces, nosotros no hacemos nada más que asumir X e Y, trabajar sobre esas X e Y hasta que nos encontramos con el problema de que, ahí va, ya no funciona. Entonces, construimos un sistema nuevo y nos adaptamos. Pero al fin y al cabo son cosas que nos hemos inventado nosotros y que de casualidad, bueno, casualidad o porque son así, porque son leyes universales, coinciden con el universo real y coinciden con nuestro día a día, pero no son nada más que invenciones. Yo que sé, el uno y el 3 si tú cambias el uno por el 3 y el 3 por el uno y empiezas a contar a 3 2 1 4 5 pues sigue siendo igual de eficaz, pero ya cambia la referencia, no sé si me explico. Sí, sí, perfectamente, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Lo bueno de esto es que tú llegues a ese punto, que digas, vale, pues si a mí me interesa, por ejemplo, tú ya has oído lo de la microbiota, bueno, pues si en el futuro tienes un problema, o lo que sea, o alguien de tu familia tiene un problema, tú vas a saber que eso existe. Entonces, tú con tus conocimientos y tu capacidad crítica vas a poder buscar la información y saber de dónde viene esa información, cómo de rigurosa es. ¿Se la ha sacado a alguien de la manga o han hecho muchos experimentos para llegar ahí? ¿Qué tipo de experimentos? ¿Qué se ha visto exactamente en los experimentos? Para saber cuáles son los datos y cuál es la opinión. Eso también es muy O sea, importante, ¿no? y eso aún así te vas a tener que creer, porque no, yo no soy experto en biología y yo voy a leer esas cosas, voy a decir, vale, me cuadra, me parece verídico, lo voy a contrastar y en base a eso voy a generar mi opinión. Eso es. Que al fin y al cabo no es nada más que confiar en los demás. Es que yo creo que la ciencia y cómo funciona el mundo es un sistema de confianza mutua y ya está. Sí, 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 así es. Pero claro, o sea, tú puedes confiar más en una cosa que sabes que lleva trabajo detrás, que lleva crítica detrás, de mano del que lo ha hecho. O sea, porque los científicos en principio deberíamos ser muy críticos y querer desmentir lo que realmente pensamos. O sea, nosotros tenemos que hacer los experimentos para contradecir lo que pensamos. Y si aún así sale que es verdad lo que pensamos, entonces vale. Pero no, y además no solo, lo bueno de la ciencia es que no es solo un grupo, una persona la que lo haga. No va a considerarse como posible verdad a no ser que grupos de distintas partes del mundo lleguen a la misma conclusión. O sea que la ciencia lo primero es una lucha continua contra ti mismo y ya luego contra los demás si ves que lo sacas. Eso es. Porque si no, o sea, somos humanos, es que tenderíamos a hacer las cosas para que saliera lo que creemos. Claro, es que eso es peligroso. Pero bueno, Y la ya, ciencia, ya te digo que tiene que ser confirmada por otros grupos, que además es evaluada por gente externa. O sea, tú tienes tus experimentos, llegas a tus conclusiones, los mandas a publicar y eso los editores se lo mandan a otros científicos y los otros científicos evalúan si está bien hecho o no. Y en función de eso lo publicas o te piden más experimentos o, ¿sabes?
Es complicado. Tiene como, a ver, tiene como más rigor en el sentido de que tiene que pasar por, con muchos filtros, ¿sabes? Aún así, Ese es el punto, ¿no? sigue siendo lo que tú dices, o sea, al final construimos la realidad en la que vivimos, pero bueno, mejor que tenga una base sólida que no que se tambalee, porque al final, es que en una base débil no puedes construir nada, entonces es muy difícil hacer cosas nuevas si no tienes las bases bien puestas. Qué bonita metáfora, ¿no? Los científicos son los arquitectos de la sociedad. Oye, que no, que me refiero a todo el mundo. Todos somos arquitectos, deberíamos todos empoderarnos y saber que podemos hacer lo que queramos. Ese, si tengo que resumir lo que yo más valoro, eso sería que la gente supiera que puede crear lo que quiera, que solo es ponerse. Es que todos tenemos esa capacidad y todos somos buenos en algo y deberíamos explotar esas cosas que tenemos para construir algo para la sociedad, para nosotros, para todos. Si no, ¿tú opinas que todos deberíamos de aportar nuestro granito de arena y tratar de hacer el mundo un lugar mejor, al fin y al cabo? Sí, sí, y con lo que nosotros sabemos hacer. Es que es absurdo que todos tengan que ser buenos en matemáticas o en idiomas o en lo que valoramos actualmente. O sea, cada uno hemos nacido con facilidad en temas diversos y deberíamos estar explotando esas virtudes para crear cosas nuevas para la sociedad y construir un mundo nuevo, bueno para todos, en el que todos nos podamos desarrollar, ser felices. Es que si no nos comparáramos con el de al lado, fíjate, es que no habría envidias, no habría nada. No habría guerras, porque Sí, si todos las guerras al final solo son eso, conflicto de interés y querer más, querer más, querer más. querer más. Sí, entonces yo animaría a todo el mundo a que explotara lo que se le da bien hacer y lo desarrollara. Es que estaríamos genial. Pues sí. Sería Y apasionante. ahora que hemos hablado así un poco por encima de la experimentación, ¿no tendrás por así, bueno, por así decirlo, no tendrás por ahí alguna publicación así o algún descubrimiento curioso? Sí, hombre. Es que en ciencia no sobrevives si no publicas. Es como cómo te miden tu productividad esa base de artículos, ¿no? Entonces, sí, sí, todos, la gente que haya trabajado en ciencia, todos tenemos artículos, tenemos Y publicados. así el más curioso que quieras compartir o del que más orgullosa te sientas. Eh, es que hay varios, son muy concretos, ¿eh? A mí el primero, fíjate, el primero fue el que más ilusión me hizo, porque además sí que es verdad que no se había hecho antes y fue durante la tesis, fue bonito. Descubrí que los virus, bueno, vamos a ver, yo ya trabajaba en un laboratorio en el que se consideraba las poblaciones virales como poblaciones, es decir, hay virus, los que tienen, esto es muy específico, a lo mejor los que no hayan hecho biología no saben lo que es RNA y DNA, pero bueno, el material genético puede ser DNA o ADN o ARN o RNA, depende si lo dices en inglés o en español, son las siglas, ¿no? En español sería ARN o ADN. Hay virus, la mayor parte de los virus tienen ARN como material genético, hay algunos que tienen ADN y estos virus que tienen ARN no existen como un individuo, existen como una población. O sea, eh, no hay uno, hay un grupo de ellos que infecta, ¿no? Y entonces son distintos, tienen parecidos, pero tienen mutaciones que les hacen ser diferentes y que les dan valor añadido. Es decir, uno puede infectar un tipo de célula, el otro, entonces en conjunto tienen más Es, éxito. son un que- ejército, ¿no? Al fin y al cabo es un ejército especializado cada uno en un ataque concreto y eso es lo que le hace más eficaz al virus. Sí, me gusta el símil, sí, sí. Es así. Y
Es que me voy a meter en temas muy concretos, pero básicamente... No pasa nada, o sea, métete en el tema concreto, eso sí, igual te toca hacer comparaciones con círculos cuadrados y con los colores, y ya está, pero dale para adelante, dale para adelante. Bueno, pues básicamente, es que a ver cómo lo explico yo. Yo lo que hice durante la tesis fue investigar cómo influía esta variabilidad genética en los virus en ser más o menos infecciosos. Lo hice en vivo, en ratón, por desgracia. Ahí Me da va. una pena que me muero, no lo volvería a hacer, pero lo hice. Lo hice. Y es un paso, la verdad que es un paso importante en ciencia, pero bueno, no dejas de utilizar seres vivos. Bueno, pues que le vamos a Entonces, hacer. el tema de la experimentación animal, a favor o en contra, que eso es un tema bastante picantón, por así decirlo. Sí, yo no me gusta meterme a valorar, no me gusta nada decir esto es bueno, esto es malo, pero porque tiene cosas positivas y cosas negativas, entonces depende, o sea, gracias a la experimentación animal se han conseguido descubrir remedios que están curando a muchísimas personas, pero claro, has sacrificado animales en el camino, entonces a mí es un tema que en su día lo acepté, pero creo que ahora me costaría. O sea, hacerlo yo me da mucha pena. Ahora ya no podría hacerlo, no podría hacer lo mismo. Pero bueno, que tiene su razón de ser, que no es gratuito, ¿sabes? Y vimos que tratando el virus, ojo, es que te me voy a poner muy específica, de verdad quieres que me No ponga pasa nada, no pasa nada. Sí, sí, a ver, ya luego veré yo Vale, si se vale. ha entendido algo, pero vamos a ver, que no sea por intentarlo, ¿no? Vale, bueno, pues entonces este ejército de virus, digamos, con sus mutacioncitas, con sus diferencias y tal, si tú lo sometes a un mutágeno, hace que se creen más mutaciones y hace que no sean viables. O sea, en vez de favorecer, llega un momento en el que está haciéndose la zancadilla. O sea, al final creas tantas mutaciones que hay virus en ese ejército que son más lentos y hacen la zancadilla a otros. En conjunto dejan de ser tan infecciosos, Eficaz, digamos, vale. Entonces, eficaces. para volver al símil del ejército y para hacer la traducción para la gente que no pueda ser tan científica, por así decirlo, bueno, digo mucho por así decirlo, me voy a tener que quitar la muletilla porque me está haciendo el run run. Básicamente, lo que pasa es que si tú en el ejército tienes a las lanzas, a los escudos, a los espadachines y a la infantería, en el momento que tú los sometes a ese mutágeno, es decir, les cambias la especificación o les metes, yo que sé, a las lanzas le pones una espada, a los escudos los pones a montar a caballo y a los espadachines les pones a repartir pan, lo que haces es que el ejército no sea eficiente y por ende no pueda ser tan eficaz como lo hubiese sido si cada uno se hubiese dedicado a lo que originalmente estaba destinado. Y bueno, yo cambiaría una cosa, es que como les has añadido un mutágeno, lo que haces es debilitarlos. Es decir, es más bien como si ya en la guerra uno se hubiese roto una pierna, el otro tuviera mal el brazo. Están eh, demacrados, vamos, están demacrados. Están demacrados. Entonces dejan de guardar o sea, ya dejan de ser tan fuertes como eran antes y de saber hacer no pueden hacer su función ya, individualmente y como grupo. Entonces, eso se puede usar para el tratamiento de infecciones víricas, ¿no? Sí, sí se podría, o sea, habría que ponerlo a punto y tal. Sí que se puede utilizar. A ver, recapitulamos. Se pensaba, hasta que yo hice los experimentos in vivo, se pensaba que había que mutar mucho, que había que dar muchísimo mutágeno a esos virus para que fueran inviables, ¿vale? Para que no funcionaran. Y yo lo que descubrí es que tratándolo un poco, eh, al final no hacía falta matar a la población viral, porque con esos lisiados dejaba de funcionar el conjunto. Dejaban de ser infecciosos. Pero, ¿dejaba de ser infeccioso a un 0% o, bueno, a un 100% de dejar de ser infeccioso o simplemente bajaba la eficacia y era menos? Porque no es lo Era mismo. mucho menor, pero claro, estamos hablando de un virus que para los ratones era como ébola, les mataba en 2 días. Una infección viral que mataba a los ratones en 2 días, a me muevo un poco menos y a los 2 días estoy bien.
Bueno, pero que eso es interesante porque efectivamente, si tú tuvieras que matar a una población viral tratándola como mutágeno, la persona que tuviera la infección viral moriría por el mismo mutágeno, o sea, de la cantidad que necesitarías. Pero si solo necesitas un poquito para que el virus no infecte, o sea, sí infecta, pero no produce enfermedad, pues se puede utilizar más fácilmente, ¿sabes? Como remedio. Y ese fue tu primer bebé de la ciencia, ¿no? El tema Sí. de... Y el segundo que No, has ese fue el mencionado también. segundo, ese fue el segundo en realidad. ¿Y el El primero? primer bebé, el primer bebé, muy interesante también, lo que descubrí, de hecho muy interesante, porque eso creo que no había visto nadie hasta el momento, fue, 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 inter- fue como un descubrimiento para todos. Y es que en una infección viral, las poblaciones, en una infección viral sistémica, o sea, que afecta a todo el cuerpo, las poblaciones que hay en distintos órganos no son iguales y pueden ser más o menos infecciosas. Es decir, las poblaciones virales que yo saqué de los ratones, del bazo, del cerebro, del corazón, o sea, de distintos órganos, no infectaban a otros ratones de la misma manera. Que bueno, entonces están también como, aparte de tener un ejército de especialistas, también tienen sus preferencias, por así decirlo. Sí, es como que no sé, o sea, que cambias las propiedades de las poblaciones virales dependiendo de dónde estén infectando. Si tú cogías las poblaciones virales del suero, de la sangre, esas eran muy infecciosas, tan infecciosas como el parental, ¿no? El padre, el wild type. Pero las poblaciones del bazo, por ejemplo, del páncreas, del cerebro y tal, no eran tan infecciosas. Te voy a decir una cosa, me lo voy a pasar pipa traduciendo todo esto, porque con Es que tanto palabra... yo esto quizá no lo pondría porque es demasiado. O sea, es como que hay que saber. Claro, claro que lo voy a poner, está aquí, está para algo, ¿no? Bueno, Ese es vale, el pues plan. nada. Pues Sí. nada. Y si quieres te digo más, si juntas una población no infecciosa de un órgano tipo el páncreas con la del suero e infectas con las dos, se hace la zancadilla. Y entonces ya el resultante no es tan infeccioso. Entonces, infectarte 2 veces te puede salir beneficioso. Pero es a la vez, ¿eh? Ah, tiene que ser momento exacto, milimétrico. Sí, luego hay formas también de inmunizar. Tú si infectas con un virus atenuado, o sea que no sea tan patogénico, pues luego te puede proteger frente al que es más patogénico y eso de hecho se ha utilizado en vacunas. Antiguamente pues, se han utilizado virus atenuados para proteger, ¿sabes? Lo que pasa es que es peligroso porque un virus atenuado puede, en esa sopa de individuos en la población, digamos en el ejército, hay soldados que son muy eficaces y si tú utilizas una población que está atenuada no significa que todos los soldados estén atenuados o que vayan a causar menos enfermedad, sino que puede haber alguno que fuera del contexto de la población sea muy infeccioso. Entonces te la juegas y ya hoy en día ya vacunas atenuadas no, a no ser que sea una urgencia o lo que sea, no las suelen. No las Sí, suelen. porque puede ser contraproducente, ¿no? Por lo que Claro, me dices. sí, sí, sí. Contraproducente lo de tener una vacuna Sí, atenuada. una vacuna atenuada. Claro, es peligroso y como hay bastante riesgo, pues intentan no utilizarlas. De hecho, es difícil que aprueben una vacuna atenuada. Y es que creo que diría que no es posible, pero claro, depende, porque si de repente nos sale un virus letal y tal, pues lo mismo lo aceptan, pero vamos, en Una principio, pregunta, así que no sé si sabrás, pero con el tema del COVID, la vacuna, ¿cómo fue? ¿cómo ha sido, joder? Pues, No, no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. perdón, estaba un poco mal. Pero es solo para enfatizar. No, a ver, por un lado, a ver, lo de la vacuna. Tenemos que dar las gracias porque hacer una vacuna en unos meses o sea, es ciencia ficción, ¿vale? Lo que tuvieron que trabajar esa gente.
Bueno, igual el virus ya estaba preparado, tenía su vacuna. Nada, es No, yo mentira. creo que No, no, yo creo que no. Yo no digo que no fuera escape de laboratorio, no se sabe, pero no fue ni un virus fabricado ni tenían las herramientas, o sea, no tenían la vacuna, no tenían, ¿sabes? No tenían nada. De hecho, en China la vacuna que utilizaban no era muy eficiente, o sea que no, yo eso creo que no. Pero es verdad que es muy difícil hacer una vacuna que funcione en poco tiempo. O sea, normalmente esto lleva años. Entonces, hombre, pues hay que dar las gracias de que tuviéramos una vacuna que salvó a mucha gente, ¿sabes? Eh, los efectos secundarios se evaluaron y se vieron que no eran lo suficientemente fuertes como eh, las consecuencias de la enfermedad. Es decir, si tienes una infección que puede matar a un porcentaje de la población alto y tienes una vacuna que puede dar efectos secundarios a un porcentaje de la población bajo, el riesgo merece la claro. pena. Preferían un 5% de trombosis que un 95% de muertos por coronavirus, ¿no? Eso es, o sea, no Hay eran así los números, pero básicamente esa es la idea. Eh, entonces, bueno, es verdad que hay gente que se está asociando, que no se sabe muy bien si fue por la vacuna, fue por la infección. La verdad que no se puede saber con certeza si fue la vacuna. Es que me estoy metiendo ahí en camisa de once varas, ¿verdad? No pasa nada, no pasa nada. Es lo bueno, es el salseo. Esto es. Bueno, digamos que el riesgo merecía merecía la pena, ¿vale? El riesgo de la vacuna mereció la pena asumirlo, se asumió, se salvó a mucha gente y hay gente que está teniendo problemas de salud que ellos relacionan con la vacuna. ¿Nos la habríamos vuelto a poner o no? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Pero bueno, yo creo que fue una decisión muy buena. Yo creo que socialmente es la decisión que se volvería a tener que tomar. Y es que depende de otras cosas, no solo de la vacuna. ¿No? Es un efecto que no puedes asociar directamente a la vacuna aislándola del contexto de la persona. Es decir, hay personas que reaccionan de una determinada manera porque todos somos diferentes. Entonces, no puedes determinar a priori qué personas, con tan poco tiempo, en una situación como la que estábamos, qué personas pueden tener más riesgo que otras. Entonces, se hizo lo que se pudo. Se hizo lo que se pudo. En una situación de emergencia. Y yo creo que esa decisión, fíjate, fue buena. No, no estoy tan de acuerdo con no dejar salir a la gente a hacer ejercicio a la calle, pero la decisión de poner la vacuna yo creo que fue buena. ¿Y por qué estás en contra de la decisión de la cuarentena? A mí, siendo sincero, yo me acuerdo de ese 2020 que estaba yo en primero de la ESO, creo que segundo de la ESO, no sé muy bien, que yo estaba en mi casa tranquilamente jugando al ordenador y de repente llega mi madre y me dice, Kevin, que mañana no hay cole. Y yo estaba pensando que me estaban vacilando. Y bueno, la primera semana fue súper chachi y luego ya cuando llevaba un mes en mi casa estaba que me arrancaba los pelos, pero Sí, al fin y al cabo fue lo que tocó, ¿no? sí. Pues mira, lo de la cuarentena sí era necesario en ese momento, porque tú imagínate, es una situación descontrolada. Bueno, mejor que si se transmite de persona a persona, lo mejor es que todos quedéis en casa, pero de ahí a no dejar salir a la gente a dar un paseo solos o con los que vivían en su casa para hacer ejercicio, para que te dé el sol, eso fue una decisión errónea, fuimos los únicos, en Europa se dejaba, o sea, en Alemania, en Francia, en otros países, la gente podía salir a hacer ejercicio por la calle o a dar un paseo, ¿sabes? No se podían juntar en grupos, pero podían hacer eso. Y eso sí que, ese encerramiento, ese enclaustramiento y la falta de hacer ejercicio y salir fuera ha pasado factura mucho, yo creo que a los jóvenes os ha pasado factura por no socializar y a los mayores les pasa factura por no moverse y muchos A ver, no socializar, no tanto como no socializar, diría yo que ese periodo de cuarentena igual lo que favoreció fue la digitalización y la disminución de, ¿cómo se dice?, recursos para socializar, porque yo seguía hablando con mis amigos y bueno, me acuerdo que ahí me pegué una panzada a jugar al LOL, que creo que jugué un mes entero al LOL. Entonces, lo que cambió fue los métodos de socialización y ahora sí que se ve a niños afectados por eso que están virtualizados completamente, que no esperes que vayan al patio a darle cuatro patadas a un balón
porque está jugando al Brawl Stars, que yo no lo veo mal, siempre y cuando no afecte a tu salud, pero es verdad que los tiempos han cambiado, igual, aparte de la gran era tecnológica en la que nos estamos encontrando y el desarrollo constante, el tema de la cuarentena pudo afectar a que estos chavales encontrasen estas herramientas y cambiasen el método de socialización. Que eso sí que te puedo decir que a día de hoy se nota. Con primos míos que son más pequeños y todo eso, que madre mía, va a quitarles el Roblox. Sí, o sea, yo creo que pero tú eres una persona bastante sana mentalmente también. Yo creo que te han educado muy bien, tienes apoyo familiar. No sé, se te ve como muy centrado, con mucha fuerza interior y tal. El índice de depresión y de suicidios ha aumentado. Y entre los jóvenes, yo en mi época, porque bien, yo de verdad, o sea, depresión entre gente en mi entorno, es que no había, no existía, es que los jóvenes no sabían ni qué era eso. No era un problema, no era una preocupación, no, ¿sabes? Que sí, que podías estar enfadado porque tu compañero te había dicho X, ¿no? Pero no era depresión profunda médica, eso no existía. A Y ver, el es que índice, eso es lo que me estás diciendo tú, es una realidad, pero yo no lo acarrearía tanto a el tema de la cuarentena, sino al boom que ha tenido las redes sociales, que eso es cuando se ve realmente el pico, con el abuso de redes sociales y la comparación constante con otras personas, eso es lo que ya empieza a generar X inseguridades o Y inseguridades, porque los chicos y las chicas se comparan con modelos que no, son prácticamente imposibles, es ficción. Entonces, igual no es tanto, igual la causa no es tanto la cuarentena, sino que es no un indicador, sino un catalizador, no un catalizador tampoco, sino que lo potenció, porque al estar encerrados en nuestra casa empezamos a abusar más de esta tecnología para conectar con los demás y esto pudo hacer que estas depresiones y estas ansiedades empezasen a florecer, porque ahora podemos salir a la calle tranquilamente, podemos hacer ejercicio tranquilamente y esto no cambia que estas personas estén con el TikTok constante, que si esta tiene la cintura así o que si este tiene el bíceps más grande que mi cabeza. Igual el problema es las redes sociales, no el tema de estar encerrados en casa. Si hubiésemos estado encerrados en casa todos, con unos libritos y sin ningún tipo de ordenador, ni nada que nos conectase con eh, el TikTok y todo esto, pues ahí igual hubiese sido un desenlace contrario. Igual, en mi opinión, no está... sí, no, yo creo que está asociado por eso, es a través de, efectivamente, de todo el boom de lo digital. Sí, sí, a los mayores les ha pasado más factura por no moverse. Yo creo que a los jóvenes también porque no les dirá el sol. O sea, yo creo que el sol es fundamental para estar bien, Yo me estar, puse moreno, en la cuarentena yo me puse moreno. porque te daba el sol en casa. Tienes No, terraza. no, es una broma. Qué Era bobo, chiste, ¿eh? era chiste, era chiste, era chiste. Que te pusiste así, ¿no? Que fue a través Claro, de... yo antes era como la pared que tengo detrás y gracias a la Qué cuarentena veo cómo bobo estoy. eres, por favor. Sí, a los mayores, pues mucha gente ha perdido el músculo que tenía. Es que cuando tú ten en cuenta que cuando envejeces, la pérdida muscular se acelera muchísimo y si no te mueves, o sea, es increíble, es que de un día para otro puedes estar perdiendo músculo. Y claro, si has estado meses sin moverte, pues hay mucha gente que no ha recuperado la motilidad. Motilidad se dice, ¿no? Sí. Movilidad, creo, ¿no? Ah, No estoy segura, lo buscamos. Vamos a ver no, si- motilidad. Yo creo que sí que puede ser Yo creo motilidad. que es O movilidad, ¿no? De moverse. A ver, vamos a... RAE. facultad de moverse, sí, motilidad, Sí, ¿eh? sí, sí. Sí, Y sí. entonces la movilidad, bueno, ahí lo dejamos. Cuando venga un catedrático de la Movilidad, lengua, yo creo que es el hecho de moverse, no movilidad. ya claro. O sea, El movilidad es, poder moverse y la facultad de moverse es la movilidad. claro, tiene sentido, me cuadra, me Ya, cuadra. sí. Pues eso, y muchos de hecho han muerto por consecuencias un poco como dominó, ¿no? También Sí, porque les hemos aislado, el no han tenido deterioro. contacto, han perdido la motilidad. Ha sido a mí
no sé. Y que eso se habría evitado si les hubiésemos dejado salir a dar una vuelta, ¿sabes? Todos los días. Pues sí, puede Pero ser. bueno, que eso soy yo y ya, bueno, que el gobierno tomó las decisiones que pudo en ese momento. También estábamos todos en shock, ¿sabes? Y bueno, pues es que en esa situación... Es fácil mirar atrás y decir cómo se hubiese hecho, pero Exacto, en esos exacto. momentos... Yo veo también, también para justificar un poco la decisión que tomaron, que ellos piensan que en España somos mucho más sociables. Entonces es muy difícil que en España salgamos individualmente o con la persona en la que vives a dar un paseo, ¿sabes? Que quedas con los amigos, que si los grupos, que si... Entonces yo creo que querían evitar eso, que les daba miedo nuestra personalidad, nuestro carácter Claro, más social, ¿sabes? yo también pienso que igual en momentos de crisis cualquier decisión va a ser mala, pero no vemos lo que hubiese pasado si hubiese sido de otra manera. Sí, Entonces, ya te digo que yo no soy muy de emitir juicios ni de posicionarme, es pero mejor no hacerlo. si no nos hubiésemos quedado en casa y hubiésemos empezado a salir, igual se hubiesen muerto el triple de personas y ahora estaríamos hablando de, bueno, o no estaríamos hablando porque estaríamos muertos, de lo mal que fue dejarnos salir y Sí, que nos sí. tendríamos que haber quedado encerrados. Sí, no, no, eso hay que tenerlo siempre en cuenta y que era una situación difícil y que muy poco, o sea, que no puedes pensar que tú lo hubieses hecho mejor, porque no, no, es impensable eso. O sea, ellos hicieron lo mejor que pudieron y supieron en ese momento. Y ya está. Esperamos que sí, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Que en una situación así, además, no, el egoísmo no puede salir, porque no tiene hueco, ¿sabes? A Luego ver, ya, luego ya. hubieron tramas rarillas, por nada me acuerdo yo de comentarlo, pero tampoco es tema de conversación. Y así para volver un poco más a tu trayectoria, lo que es tu trayectoria científica, ¿qué fue o en qué momento te diste cuenta de que igual, que no sé si me has dicho, yo creo que no, igual el tema de ser científica ya no era lo tuyo y decidiste dar el salto a otras cosas? Ahí es que siempre he sido científica y no científica al tiempo. Siempre. O sea, yo la ciencia la sigo La utilizando. científica cuántica. Claro, a mí la ciencia me encanta y yo la utilizaré toda mi vida y en la carrera una enamorada desde el primer curso hasta el último. Cada asignatura que hacía es que era en lo que me quería especializar, o sea, me fascinó la carrera, me fascinó. Y siempre me ha gustado, lo que pasa es que ya lo que haces rutinariamente el día a día es lo que quise cambiar y lo quise cambiar en realidad desde que fui a Honduras, fue un run run que tenía, claro, porque tú imagínate la experiencia de mi vida, es que qué experiencia, Dios mío, qué gente. Pero entonces, tú fuiste a Honduras, espera, perdóname. Antes de, o sea, tú acabaste la carrera, empezaste a ejercer, perdón, te fuiste a Honduras, volviste, seguiste ejerciendo y ya paraste. No, yo terminé la carrera, me fui a Honduras, nada más terminar, volví, hice la tesis y luego ya seguí porque era más fácil, en realidad. Tengo que, a ver, como era un run run que tenía yo la tesis, bueno, la hice, tal, la disfruté, y luego ya tuve la duda de si volver al mundo un poco más de ayuda humanitaria, desarrollo, mmm, o seguir en ciencia. Y es que una vez que ya tienes, es que es muy difícil cambiar, como reinventarse, ¿no? Cambiar Sí. de profesión. Entonces, lo Que más eso fácil, es algo que la gente no tiene mucho en cuenta y es que muchas veces es que lo que llamamos ciencias puras no existe. Todo siempre se acaba relacionando y dentro de las ciencias puras hay un poco de ciencias sociales y así, o sea, es una retroalimentación. Por lo que tú me estás contando, esa ayuda humanitaria se suele relacionar más con las ciencias sociales y al fin y al cabo se juntó con todo. Es que no, yo no soy de separar, a mí no me gusta separar. Yo creo que todo tiene su punto y ya está. sí, somos grupos pluridisciplinares, es decir, hay de todo. No solo hay... Mi hermana hizo sociología y se dedica a eso, pero no, no solo hay gente de sociología, hay mucho médico, hay arquitectos, tendrán que, por ejemplo, en las zonas donde hay una emergencia, hay que construir casas donde meter a toda esa gente que se ha quedado sin sus casas. Y es muy importante que haya arquitectos. Hay de todo, hay de todo. Hay físicos que se dedican al tratamiento de las aguas, hay ingenieros, hay de todo. En realidad tú puedes acceder desde cualquier lugar. Hay mucha gente, muchos abogados, mucha gente que viene de derecho, que lucha por los derechos humanos. Hay de todo. Y todas las profesiones tienen su lugar y son muy importantes.
Y en ciencia mismo los grupos son pluridisciplinares. Yo, como científica, no puedo hacer nada sin un ingeniero que me haga un microscopio. ¿Qué hago yo? Claro, si no evoluciona la tecnología, tampoco evoluciona la ciencia. Hoy en día estamos que ese es el límite. Si yo quiero saber lo que ocurre a nivel mucho más pequeño, más microscópico, necesito un microscopio de mayor potencia. Entonces, si no hay un ingeniero que me lo sepa hacer, es que No avanzamos. no avanzamos. Claro, entonces todas las profesiones son buenas, válidas, tienen su lugar. ¿Qué haríamos sin el arte que nos nutre los corazones, por Dios, y las almas? ¿No? Es verdad, pero es que tú piénsalo. Tú eres una fanática del arte, te consideras No, es una... que me gusta todo. A mí lo que más me gusta es ver a alguien que está haciendo lo que se le da bien, lo que le gusta, lo que le llena. Eso es lo que más me gusta a mí. Muy Sea lo que bonito. sea, ¿eh? Como si me dices que está haciendo un agujero en el suelo, me da igual. Oye, pues no, hablando de eso, hay un barrendero en mi barrio que es la alegría de mis días y que no sabes lo bien que hace su trabajo y lo que lo disfruta. Y es que sin él no sé qué haríamos. Trabaja todos los días porque sus jefes solo quieren que vaya él. No sabes, y te lo cuenta, y he limpiado aquí, mira qué bien ha quedado eso, y ahora lo voy a poner aquí. Organiza las calles del barrio. ¿Tú sabes lo importante que es ¿Cómo que eso? las organiza? ¿Cómo que las organiza? ¿Qué te refieres? Claro, las organiza. Primero quita la basura, luego coloca las bolsas de basura que va a venir a pasar a recoger el camión juntitas para que el señor del camión no pierda tiempo y no cause atascos. Eh, todo, cuando vienen a llevarse los contenedores de productos reciclados, también se fija muy bien en que no haya suciedad debajo, ¿sabes? Cuando lo levantan, debajo lo limpian. No sé, o sea, se preocupa por todos y por todo. Es fundamental en el barrio y es una figura en la que no nos vamos a fijar, tal, y es fundamental. O sea, todas las profesiones son importantísimas. O sea, tenemos que hacer lo que nos gusta, lo que se nos da bien. Eso. Joder, no pensaba yo que tu figura number one en la vida fuese a ser un barrendero. No en mi barrio, o sea, de mi rutina me encanta. Es, y me gusta porque además me saluda, y hablamos un rato, te quiero decir, Eso hace mucho, ¿eh? A mí también me gusta lo típico de... O sea, empiezas bien el día. Si tú sales y te encuentras a un vecino... Yo tengo una vecina aquí que es una señora mayor, que es un amor. Y a mí no hay nada que me guste más que salir yo con mi zumo y mi bocadillo para ir a clase y encontrármela y decirle, ¿qué tal? Ahí hablando, me llama hijo, no sé. A mí me encanta. Y ahí vas con el día hecho, sí, prácticamente. sí, 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 pero no nos tenemos que olvidar de que en una sociedad todos aportamos y sí, todos somos igual de válidos. muchas veces se pierde esa, bueno, se pierde eso que a mí me parece fundamental, que es el tema de valorar al otro y que realmente todo aporta y fijarte en esos pequeños detalles y construir tu día a día en base a eso, porque al fin y al cabo es lo que hace la alegría, por así decirlo. Pues sí, Salir y que efectivamente. te salude el barrendero, que te salude la vecina, esas son cosas que... esos momentitos son la vida en general. Eso es, eso es. Que el estrés no nos impida verlo. Y ya está. Sí, sí. Por eso te digo que yo creo que cualquier cosa que queramos hacer, que la hagamos desde donde se nos da bien a nosotros. Por ejemplo, en este tema del desarrollo de países en vías de desarrollo, de la cooperación, de la ayuda humanitaria y tal, puedes acceder desde un montón de profesiones. Entonces, pues haz lo que se te dé bien, lo que te guste y ahí seguro que brillas, ¿sabes? Claro, es que no hay nada, o sea, yo de verdad, los trabajos más duros que he hecho han sido esos para ganarme la vida, ¿sabes? Estar 4 horas de comercial, por ejemplo, pues me agotaba, o sea, realmente no podía hacer otra cosa porque era un cansancio y era porque no me gustaba, entonces no me aportaba nada. Y eran 4 horas en mi etapa, ¿sabes? Entre trabajos, bueno, no entre trabajos, pero sí entre la tesis y Honduras, pues estuve ahí. O sea, O, había que financiarse. claro, o sea, un poco por eso, para financiar los caprichos y ¿no? Y, y al final hacer lo que a uno no le gusta, pues es que te roba toda la energía y la felicidad y eso no tiene sentido. Tenemos que hacer lo que nos gusta, lo que se nos da bien. Pues sí. Esto ha quedado muy bonito de cierre, la verdad. Ahora te voy a hacer una pregunta que le pienso hacer a todo el mundo que pase por aquí. Y es enfocado a la juventud, ¿no? Enfocado a mi campo, por así decirlo. Y es, si pudieses darle un consejo a
todos los jóvenes que puedan ver esto, ¿cuál sería? Un consejo en general de la vida, sabiduría popular. Que confiaran en sí mismos. Dios mío, estamos toda la vida trabajando para recuperar la confianza en nosotros mismos. O sea, en el proceso de educación nuestros padres no lo hacen a propósito, nadie lo hace a propósito, pero es verdad que crecemos teniendo dudas sobre lo que podemos aportar. Y yo me di cuenta haciendo el proyecto Investigamos en clase que lo más importante del proyecto fue que vosotros porque estáis en el grupo de los que sacabais mejores notas, pero en el otro grupo... Ese año fue un año raro porque es verdad que tuve una clase de 12 personas, o sea, fue algo excepcional. Sí, que erais, os habían separado porque erais los que mejores notas sacabais. No, eso no lo sé, eso igual Sí, es información confidencial. Que... Bueno, vale, es confidencial, pero fue así. De hecho, me lo dijeron los del otro grupo, o sea, ellos eran conscientes. Entonces tenían, lo que más les sirvió fue darse cuenta que podían sacar las mismas notas que vosotros, si se esforzaban. Eso fue lo que les hizo concentrarse, estudiar, disfrutar con lo que hacían, creerse válidos, ¿sabes? Porque si uno no tiene confianza en sí mismo, tampoco se está valorando, entonces no puedes hacer nada, realmente, porque tú piensas que vas a fracasar en todo lo que haces. Y al final, yo creo que eso es fundamental, lo de confiar en tus capacidades. Me invitaron el otro día a una tabla redonda de eso y eso es lo que dije. La suerte que he tenido yo es que siempre he confiado en que podía hacer cualquier cosa que me propusiera. Menos cantar bien porque no tengo voz. Da igual lo que me esfuerce que no va a pasar. Pero el resto yo sabía que era cuestión de esfuerzo. Es decir, si yo quiero hacer esto, pues tendré que esforzarme, trabajar haciendo una serie de rutinas y llegaré a conseguir lo que me proponga. Y creo que eso es fundamental, porque todos tenemos esas capacidades, todos, todos, todos. Lo que no tenemos es la conciencia de saber, o sea, no sabemos que las tenemos todos. O sea, esa es la recomendación, ¿no? Sí, Les recomiendas a cada uno hay que confiar en las y tirar para capacidades adelante. y tirar para adelante. Bueno, pues yo creo que hasta aquí puede quedar el primer episodio. Muchas gracias por venir, Marta, la verdad. Igual, igual te vuelvo a llamar, no sé qué pueda pasar en un futuro, pero ya te digo, muchas gracias a ti y no sé, no he pensado en ningún cierre, la verdad. Debería decir algo, no sé. Es que el cierre era esa, el cierre en sí del podcast iba a ser la pregunta. No, porque ahora tienes que decir, o sea, aparte de cerrar este capítulo, tienes que decir, y a vosotros os espero en el próximo, y decidme en los comentarios qué haríais diferente o qué os ha gustado más. Ya lo has dicho tú, Marta, muchas gracias, has hecho el trabajo. Bueno, os dejaré el proyecto de Marta, obviamente, en la descripción. Os dejaré mis redes sociales también y ya está. Espero que nos veamos en el próximo episodio. Entonces, esto me pone, te lo juro. A ver, esto no lo voy a cortar, lo voy a poner, queda natural, soy así, soy subnormal, lo siento mucho. Mucha ciencia y mucho lo que queráis, pero soy un rayado. Lo que más me ha costado ha sido la apertura y el cierre. De hecho, así te lo digo, lo voy a cerrar así, porque es que como tengo que hacer un cierre pensado, me muero de la vergüenza. Así estoy centrado en hablar contigo y no le estoy dando el run run, pero que ya te digo, o sea, horrible. Eso, en la descripción vais a tener el proyecto de Marta, tanto el de nutrición, si tiene ya algún enlace, no tiene nada. No, pero hay otro de la España vaciada que... Sí, que ese En va la con el página web, tú dije de la página web porque ahí viene todo. pues, La página web vais de a, la asociación. vais a tener en la descripción la página web del proyecto de Marta, vais a tener mis redes sociales y espero veros en el próximo episodio, que ya veremos a quién traemos. Muchas gracias por vernos y eso.